Magistrado. Sí, Salvador. Sí, la pregunta va en el sentido de un concepto muy general que aprendimos en la escuela. Es decir, la jurisprudencia de la Corte no aplica a la autoridad administrativa, solo aplica a la autoridad jurisdiccional. Con esta modificación de la Constitución, donde se obliga la cuestión de los tratados, la interpretación de la Corte Interamericana, puede llegarse al extremo de interpretar que la autoridad administrativa, en sede administrativa, se obliga a cumplir con la interpretación de los tratados y con las resoluciones de la Corte, y esto pudiera implicar una responsabilidad del servidor público. O sea, es una... Yo creo que exactamente esa es la línea que orienta la reforma también al siguiente párrafo del artículo 1 de la Constitución, cuando dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, si ya está claro que todas las autoridades, incluso los jueces, tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bueno, si ya hay una interpretación de este derecho humano, ¿cuál sería la consecuencia? Pues que la autoridad administrativa, para no violar derechos humanos, debe acatar la jurisprudencia. Entonces, pues esta es una consecuencia de esto también para la autoridad administrativa. Es de veras ridículo en nuestro sistema de justicia actualmente que dice el Ministerio Público consciente de que hay jurisprudencia que declara inconstitucional un precepto del Código Penal, consigna por eso. ¿Para qué consigna? Ah, para que te lo diga el juez. Y no siquiera el juez, el magistrado del unitario. Pues, por favor. Lo mismo las autoridades administrativas, lato sensu. Si ya saben que están violando derechos humanos, no, ahí va. Sin expropiación, sin audiencia. Ahí hay una interpretación de esto. Entonces, yo creo que sí. Mi opinión es que sí, y está claro, y ahorita vamos a insistir en este tercer párrafo, las repercusiones que tiene, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues seguimos entonces con la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver precisamente este tercer párrafo, si son tan amables. Ahí tienen el material. Y pásale el micrófono. Gracias. Deber correlativo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como reparar sus violaciones. Texto anterior sin correlativo. Texto vigente. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Aquí advierto que la redacción de este precepto pues tiene equivalencias obvias en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana. Hay disposiciones muy similares en los primeros artículos de ambos ordenamientos internacionales. Sin embargo, por la pertinencia de esto y el valor que para nosotros tiene la jurisprudencia de la Corte, de la Corte Interamericana, vamos a hacer referencia a uno de las grandes y primeras sentencias, de la Corte Interamericana, que es la sentencia del caso Velázquez Rodríguez, que va desmenuzando muy bien esta sentencia, lo que son estas acciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos. Adelante. Esta disposición, se advierte, tiene una fuerte influencia de los distintos instrumentos internacionales en la materia. En este tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, en el que
el que es un referente obligado al establecer que las obligaciones de respetar los derechos humanos y de garantizar su goce y pleno ejercicio constituyen el fundamento genérico de la protección de los derechos humanos. Adelante. Do- 2.3.1 La obligación de respetar. Se contrae evitar las medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho de que se trate. Principalmente la obligación de respetar significa no violar por acción o por omisión alguno de los derechos reconocidos en las convenciones de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Velázquez Rodríguez sostuvo. 165. La primera obligación asumida por los Estados partes en los términos del citado artículo es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado, como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión. Adelante. La protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que solo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. La expresión de leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, opinión consultiva, OC/6, diagonal 86 del 9 de mayo de 1986. Aquí es el precedente donde la Corte retoma este concepto de la obligación de respetar. Entonces está muy claro que el primer deber jurídico que tiene el Estado es el de respetar. ¿Qué significa eso? Que los derechos humanos no pueden ser menoscabados, disminuidos, zarandeados, ajetreados por la acción estatal, de cualquier autoridad en el ámbito de su competencia. Aquí dice, estamos descubriendo el hilo negro, pero era necesaria la reforma constitucional para decir, oye autoridad, tú no puedes violar derechos humanos en el ejercicio de tu actividad administrativa. Pues ya lo sabíamos, ¿verdad? Era claro, es uno de los orígenes del constitucionalismo occidental, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, pues para eso fueron, ¿verdad? Para limitar el poder público. Pero estamos descubriendo en el 2011, ¿verdad?, que las autoridades tienen como primer deber el de respetar los derechos humanos. Bueno, pero ya lo dice la Constitución, al máximo nivel normativo, autoridad, no puedes violar derechos humanos. ¿Verdad? Sale, adelante. 2.3.2 La obligación de garantizar. En la sentencia que se viene comentando, la Corte Interamericana sostiene, 166, la segunda obligación de los Estados parte es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Fíjense, mientras la obligación de respetar, digamos que es una obligación pasiva, no hagas, no violes derechos humanos, la obligación de garantizar es una obligación activa. Estado, tú tienes que organizar todo el aparato estatal para asegurar que sea una realidad ese respeto a los derechos humanos. Y de entrada, como dice aquí, tú tienes que prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos humanos. Una de las sentencias contra México, en el caso de estas indígenas violadas por miembros del ejército,
pues es la obligación que violó el Estado mexicano, estas pobres indígenas, Rosendo Cantú contra el Estado mexicano. En esta sentencia se dice, bueno, la obligación que incumplió el Estado mexicano pues fue precisamente la de garantizar, porque no está organizado el aparato estatal para investigar, prevenir y sancionar a los violadores de derechos humanos. El aparato estatal está hecho pues precisamente para lo contrario, para solapar, premiar y condecorar y promover a los violadores de derechos humanos. Pues eso no puede ser, ¿no? Entonces, es contrario a este artículo primero constitucional, tercer párrafo, pues que el Estado no organice el aparato estatal para esto. Estos son derechos humanos que se van a hacer valer a través del juicio de amparo. Entonces vamos a tener juicios de amparo por omisiones de la autoridad, por no prevenir, sancionar e investigar los delitos, para que ya los asuntos no lleguen primero a Washington y luego a la Corte Interamericana en San José, pues Estado, haz la prevención, investiga y sanciona la violación de derechos humanos. Fíjense qué interesante, porque también, oye, pues es que de veras sí el juicio de amparo, pues estaba difícil que fuera procedente contra la omisión de un acto como este. Una indígena violada, pues nunca le pudieron recibir su denuncia, iniciar una averiguación previa, integrar la averiguación, consignarla a un juez, luego que fuera un juez no militar el que conociera del asunto, y llegó el asunto hasta la Corte Interamericana, ¿verdad? Adelante. 167. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Implica organizar todo el aparato gubernamental y las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. De conformidad con la jurisprudencia internacional referida, el deber de garantía comporta 4 obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación. 174. El Estado está en deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerle las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. Si quieres, pásale a tu compañero para que no se aburra tu compañero. Adelante. 175. El deber de prevención